Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Radio Caracas Radio presenta Voz de América. La Voz de América presenta Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa. Las elecciones presidenciales 2024 suman candidatos republicanos en una anticipada reñida contienda primaria. Se intensifica la investigación del accidente aéreo en Virginia, enfrentando dificultades por la zona de la tragedia. Y la migración sigue siendo la mayor preocupación en Colombia y Venezuela. Soy Yoconda Tapia y junto a Gustavo Cherkis les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días, América. Ya es oficial. El que fuera vicepresidente de Estados Unidos durante el mandato del expresidente Donald Trump, Mike Pence, anunció que será candidato a las primarias del Partido Republicano y junto al gobernador de Florida, Ron DeSantis, se convierte en uno de los favoritos por la nominación del Partido Republicano, una carrera en la que competirá con su exjefe Donald Trump. Luego de presentar la documentación necesaria ante la Comisión Federal de Elecciones, el miércoles Pence podría presentar oficialmente su candidatura y lo hará en directo desde el estado de Iowa a través de una entrevista con la cadena de noticias CNN y, por supuesto, en horario de máxima audiencia. El Partido Republicano experimenta una oleada de aspirantes y mientras las candidaturas proliferan a golpe de nuevas propuestas, ya son 10 los candidatos oficiales. Sin embargo, pese a las alternativas, los principales rivales siguen siendo el expresidente Donald Trump y el actual gobernador por Florida, Ron DeSantis. Pese a sus diferencias, ambos candidatos sostienen similitudes que se han hecho patentes en los últimos años y durante la pandemia del COVID-19. Y es que son perfiles que, con sus rotundas declaraciones, no dejan al votante indiferente y a menudo generan controversia por sus afirmaciones. DeSantis, en el lanzamiento de su campaña, hizo alusión a la situación inmigratoria, entre otros temas. Nuestra frontera es un desastre, el crimen infesta nuestras ciudades, el gobierno federal dificulta que las familias lleguen a fin de mes y el presidente se tambalea. En la otra cara de la moneda observamos un partido demócrata que por ahora apuesta por la reelección del presidente Joe Biden, quien en abril hizo pública su intención de continuar en la Casa Blanca. La pregunta a la que nos enfrentamos es si en los próximos años tendremos más o menos libertad, más derechos o menos. Sé cuál quiero que sea la respuesta. Este no es un momento para ser complaciente. Por eso me postulo para la reelección. El mandatario, fiel a su discurso, hace referencia a la defensa de la democracia y las libertades personales de los estadounidenses en contra de aquellos, asegura, que se están alineando para suprimir dichas libertades. Judith Martín Rodríguez, Voz de América. Autoridades estadounidenses realizan una exhaustiva investigación del accidente de un avión de negocios que voló sobre Washington, D.C. y se estrelló en Virginia, y se extreman esfuerzos para explicar la situación que rodeó los momentos previos a la tragedia que costó la vida del piloto y 3 pasajeros. Las primeras informaciones surgidas de pilotos con conocimiento de situaciones similares apuntan a que el piloto podría haber estado inconsciente y desplomado, lo que podría ser causado por una despresurización en la nave. Investigadores federales se encuentran en la zona de una montaña en Virginia e investigan los restos del avión comercial para resolver el misterio de por qué el avión se desvió y se estrelló. El investigador del Buró Nacional de Seguridad en el Transporte, la NTSB, Adam Gerhardt, dijo a los periodistas que les tomará tiempo establecer la situación.
Llegar a la escena del accidente nos tomará bastante tiempo. Los restos del avión están esparcidos en un amplio espacio de terreno y en este punto de la investigación el aspecto más importante es fijarnos en la evidencia parcial y conforme pase el tiempo será más difícil encontrarla. Las víctimas fueron identificadas como el piloto Jeff Hefner, la agente de bienes raíces Adina Azarian, de 49 años, y su hija Aria Azarian, de 2 años, además de la niñera Evatni Smith. Los restos recolectados en la escena serán transportados a la oficina del médico forense en Virginia para la autopsia y la identificación oficial. El audio del control de tráfico aéreo de la media hora antes de que el avión se estrellara captura voces que se identifican como pilotos militares que intentan comunicarse con el piloto del avión, según grabaciones en liveatc.net. Si escucha esta transmisión, contáctenos, dijo un piloto que se identifica como miembro de la Guardia Nacional Aérea. Varios minutos después, un piloto militar dice: ha sido interceptado, contácteme. Mientras tanto, la Casa Blanca expresó su más sentido pésame a las familias de los que iban a bordo del avión. Y en otra información, John Kirby, coordinador del Consejo Nacional de Seguridad para Comunicaciones Estratégicas de la Casa Blanca, calificó de innecesariamente peligroso el incidente protagonizado por un barco chino en el estrecho de Taiwán al cruzar en una peligrosa maniobra a un buque de guerra estadounidense a una distancia de poco más de 300 metros. Kirby destacó que la confrontación se suma a un incidente sobre el mar de China Meridional a fin del mes pasado, cuando un avión de combate chino se acercó peligrosamente a un avión de reconocimiento estadounidense. Dijo el funcionario: lo que hicieron es poco seguro y poco profesional. ¿Por qué lo hicieron? Deberían preguntárselo a ellos. Lo que sí puedo decirle desde nuestra perspectiva es que nosotros volamos y navegamos en agua y espacio internacional, y los últimos 2 incidentes con China fueron en aguas y espacio internacional. No hubo ninguna necesidad del Ejército Popular de la Liberación chino de actuar tan agresivamente como lo hicieron. Más allá del incidente, el funcionario dijo que Estados Unidos está comprometido a mantener abiertas las líneas de comunicación con los chinos, incluso cuando Beijing ha rechazado los esfuerzos para establecer un canal de crisis de ejército con Estados Unidos. La confrontación entre los buques de guerra chino y estadounidense se produce cuando el subsecretario de Estado para Asuntos de Asia Oriental y el Pacífico, Daniel Kreitbink, y la directora senior del Consejo de Seguridad Nacional para Asuntos de China y Taiwán, Sarah Beran, sostuvieron discusiones francas y productivas con unas conversaciones cara a cara sobre las relaciones entre Estados Unidos y China. En tanto, en el Congreso, tanto demócratas como republicanos se han unido por la preocupación compartida por las amenazas de China, aunque se han dividido por el impulso de la administración del presidente Joe Biden para comunicarse con Beijing. Y destacamos otra noticia. Autoridades en el puente fronterizo entre Tijuana y San Diego desalojaron un campamento de migrantes que esperaban por las citas para solicitar asilo. Vicente Calderón en el reporte. El campamento de solicitantes de asilo que se formó frente a la garita de San Isidro en la frontera Tijuana-San Diego fue desmantelado. En el albergue no lo sentimos seguros. Los tratan mal. Autoridades mexicanas convencieron a unas 400 personas que ahí se encontraban de dirigirse a albergues. No pueden estar aquí, ya esta situación está saliendo fuera de control. Cuando su turno esté cerca, los traerán, aunque no tengan cita mediante la aplicación CBP One. Para convencerlos trajeron a varias corporaciones policíacas y les asignaron un número que garantizará su sitio en la fila que empezó a formarse hace una semana aproximadamente. Entre ellos mismos se organizaron, entre ellos mismos armaron unas listas. Las negociaciones tuvieron sus momentos de tensión el viernes. Ciudadanos de exrepúblicas soviéticas como Uzbekistán o Tayikistán se quejaron de que daban preferencia a los latinoamericanos. Centroamericanos, mexicanos y sudamericanos denunciaron que los rusos querían acaparar los lugares en la fila mientras sus paisanos esperaban en algún hotel. También acordaron respetar a quienes estaban antes en la fila y que no permitirán nuevos asentamientos en la zona. Tras el desalojo han estado entrando unas 15 personas cada día de las que estaban en el campamento, pero las autoridades insisten en que los nuevos solicitantes de asilo tienen que utilizar la aplicación CBP One, mediante la cual entran tan solo por Tijuana unas 300 personas diariamente. Vicente Calderón, Voz de América, Tijuana.
Continuamos informando aquí en Buenos Días América. Avanza el trabajo conjunto entre Colombia y Estados Unidos para ofrecer un tratamiento integral a los migrantes. Manuel Arias Naranjo con los detalles. Luego del compromiso firmado entre Estados Unidos y Colombia para atender la crisis migratoria en la zona del Darién, avanzan las gestiones para brindar una solución integral a esta problemática. El vicecanciller de Colombia, Francisco Coy, señaló que el gobierno está pendiente de la propuesta de Estados Unidos para la apertura en Colombia de los centros de procesamiento de migrantes, dado que Colombia tiene algunas dudas. ¿Qué tipo de migrantes se procesarán allí? ¿Qué tiene eso que ver con los temas migratorios que le interesan a Colombia y sus ciudadanos? Tema de financiación. Mientras tanto, las operaciones entre los dos países para contrarrestar el tráfico de migrantes continúa, como señaló el director de Migración Colombia, Carlos Fernando García. Se desmanteló una organización de tráfico de migrantes que ofrecía supuestos tours a México para después pasar irregularmente a las personas a los Estados Unidos. Una vez estos llegaban a México, les cambiaban las condiciones, les sometían a atracos, secuestro, extorsión, amenazas de muerte y, en el caso de las mujeres, a violaciones. Sin embargo, desde la Procuraduría en Colombia se hizo un llamado para que las autoridades refuercen la atención a la población migrante, dado que se continúan presentando violaciones a los derechos humanos, como refiere el procurador delegado para este tema, Javier Sarmiento. La necesidad de que esta población, que es vulnerable al tráfico de migrantes, explotación sexual, trata de personas y otros flagelos, sea atendida de manera integral por las entidades competentes. La Procuraduría en Colombia urgió la implementación de las medidas que garanticen la protección de la población migrante, que continúa siendo víctima de trata de personas, trabajos forzados, explotación sexual infantil y otras conductas. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia. Mientras en Venezuela, los niños, niñas y adolescentes enfrentan un panorama complejo a consecuencia de la migración forzada. Carolina Alcalde con detalles. La migración forzada de venezolanos ha agravado las condiciones de los niños, niñas y adolescentes que, según reportes de organizaciones dedicadas a la materia, en muchas ocasiones han llegado a cruzar las fronteras sin compañía, mientras que otros han quedado en Venezuela sin la protección de sus padres. De acuerdo al Observatorio Social Humanitario, el 30% de los migrantes son niños que se encuentran en estado de vulnerabilidad en países de acogida, pero también en Venezuela. Leonardo Carvajal, abogado especialista en derechos de niños, niñas y adolescentes, sostiene que la situación de las víctimas de la migración forzada se ha agudizado desde diversos enfoques y a medida que ha pasado el tiempo. Va mutando, se van apareciendo nuevas formas de esta migración. Lo pendular no lo veíamos hace 4 años atrás, lo comenzamos a ver desde hace 1 año para acá, o la conciencia de que se han quedado más de 1 millón de niños, niñas y adolescentes, por no ser alarmante y por dar una cifra base no escandalosa, de niños, niñas y adolescentes que se han quedado en el país sin cuidados parentales. Carvajal expone que algunos de los problemas que afectan a los niños que permanecen en Venezuela son el derecho a la identidad e incluso el maltrato y violencia sexual ante la movilidad humana dentro del país, otro fenómeno que ha surgido en medio de la búsqueda de mejores condiciones de vida. El acceso a los centros educativos, la prosecución escolar, que nuevamente vuelve a asociarse al tema de la migración interna, a la movilidad humana dentro del país, porque pues se van de un municipio, pasan a otro municipio, a otro estado, y es difícil garantizar el derecho a la educación en ese sitio. Según ACNUR, actualmente existen más de 7.200.900 migrantes y refugiados venezolanos en el mundo. Sin embargo, el gobierno del presidente Nicolás Maduro ha cuestionado las cifras y ha denunciado la politización de los organismos internacionales de migración. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas. Sintonizan Buenos Días América, un programa de La Voz de América. En otra información, bajo estrictas medidas de seguridad, se prepara la extradición a Estados Unidos de Joran van der Sloot, vinculado a la desaparición de una joven estadounidense y condenado en Perú por el asesinato de una joven en el 2010. Silvia González tiene el reporte. Esta semana, Joran van der Sloot será entregado a las autoridades estadounidenses para ser extraditado a Estados Unidos por los presuntos delitos de extorsión y estafa en agravio de Elizabeth Ann Holloway, madre de Natalie Holloway, la joven desaparecida hace más de 18 años y que además se sospecha haber sido otra víctima del holandés que cumple condena en Perú de otra joven. El ministro de Justicia, Daniel Maurate, aclaró que esta extradición es solo temporal. Se ha producido porque las autoridades de Estados Unidos están preocupadas que con el paso de tiempo los testigos y las pruebas puedan desaparecer
crecer y pueda generarse una impunidad. Entonces, este señor va a ir a Estados Unidos a ser juzgado, recibirá su condena, luego regresa a Perú para cumplir su condena. Recordemos que en el 2012, Göran van der Sloot fue condenado en el Perú a 28 años de cárcel por la muerte de la peruana Stephanie Flores Ramírez, a quien estranguló hasta quitarle la vida, según sus propias declaraciones brindadas durante el proceso judicial. Unos meses después de ser condenado, la justicia peruana anunció que sería extraditado a los Estados Unidos, donde también se investiga la desaparición de otra joven, Natalie Holloway, caso en el que también figuraba como sospechoso. La Voz de América dialogó con el abogado Roberto Miranda y explicó la situación que se le puede presentar al sentenciado feminicida. Si este proceso arroja en los Estados Unidos una pena condenatoria, obviamente habrá 2 condenas, pero si fuese absolutoria, entonces tendrá que regresar aquí a culminar el periodo de ejecución penal que le correspondería por el asesinato de la joven Stephanie Flores. Cabe precisar que según los tratados vigentes entre Perú y Estados Unidos, van der Sloot podrá ir a ese país por 1 año para seguir su proceso judicial y en caso de una demora podrá extenderse por 1 año más. Silvia González, Voz de América, Perú. Mientras, los racionamientos de energía en Honduras están ocasionando protestas y pérdidas en la producción nacional y no se descarta que en junio sean más severos. Óscar Ortiz en el informe. Alrededor de $3.500 millones es lo que se debe invertir en Honduras para frenar los constantes apagones a nivel nacional, que están ocasionando que miles de negocios, pequeños y medianos, se vean afectados, señalan expertos en temas energéticos, explicando que este ha sido un problema constante y se debe a varias causas, entre las que se incluyen la poca generación, mantenimiento de infraestructura eléctrica y las condiciones climáticas como sequías prolongadas. Esta situación está ocasionando que regiones, en su mayoría productoras en el país, reporten una serie de daños y pérdidas que incluso afectan a la producción nacional, generando masivas protestas de la población. Para el presidente de la Comisión Reguladora de Energía, Virgilio Padilla, en Honduras existe un déficit energético y en junio podría ser mayor y propone comprar energía a México. Yo creería que habría que trabajar con México para posibilitar la compra de energía a un país que tiene grandes excedentes. Pero eso habría que tratarlo con Guatemala, que es el país que tiene el paso para permitir esa venta de energía. Para el economista Claudio Salgado, es evidente que los racionamientos seguirán y serán más severos y podrían afectar seriamente a las inversiones, por lo que convoca al gobierno a tomar medidas y dar respuesta a la emergencia. En la actualidad, un país que no tenga un buen sistema de energía va al fracaso, o por la antigüedad que tienen las líneas, eso no puede estar ocurriendo. El impacto energético en el país se ve reflejado en el costo de los productos básicos, ya que al no existir garantías para un buen servicio, las empresas recurren a plantas con combustible, lo que eleva sus costos de producción y el afectado es el consumidor. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras. Y ahora, en Buenos Días América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América. Por otra parte, los programas espía y de desinformación basados en inteligencia artificial van en aumento, por lo que expertos de Naciones Unidas sostienen que urge regular este ámbito. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción. Más de 15 relatores y especialistas de la Organización de las Naciones Unidas sostienen que las nuevas tecnologías, incluidos los sistemas de vigilancia biométrica basados en inteligencia artificial, se utilizan cada vez más en contextos delicados, sin el consentimiento ni el conocimiento de las personas. En un comunicado emitido la semana pasada, el grupo de expertos señalaron textualmente que se necesitan líneas rojas reglamentarias urgentes y estrictas para las tecnologías que pretendan realizar el reconocimiento de emociones o de género. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, también se ha referido a la necesidad de una regulación para la inteligencia artificial generativa que permite la producción masiva de contenido falso en línea. Los riesgos que entraña el uso de la inteligencia artificial, desde las raíces falsas hasta las decisiones sesgadas tomadas por redes neuronales que ningún ser humano puede explicar totalmente. Los expertos también subrayaron la necesidad de garantizar que estos sistemas no expongan aún más a las personas
personas y las comunidades a violaciones de derechos fundamentales, incluyendo la desaparición forzada y la desinformación. Sobre este aspecto, el secretario general de la ONU puntualizó: debemos invertir en la capacidad de las instituciones públicas para que dispongan de las competencias y recursos necesarios para comprender, supervisar, darle forma e interactuar con la inteligencia artificial y otras tecnologías transformadoras. Los relatores especiales forman parte de lo que se conoce como procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos, el mayor órgano de expertos independientes del sistema de derechos humanos de la ONU. Sala de redacción, Voz de América. Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. En el baloncesto, Adrian Griffin recibirá su primera oportunidad como entrenador en jefe en el mismo lugar en el que inició como asistente. Los Bucks de Milwaukee oficialmente anunciaron la contratación de Griffin para reemplazar a Mike Budenholzer, quien fue despedido el mes pasado tras la derrota en la primera ronda ante el Heat de Miami. El 29 de abril surgieron reportes de que los Bucks estaban finalizando el acuerdo con Griffin. Hoy martes se llevará a cabo la conferencia de prensa de introducción y Griffin pasó las últimas 5 temporadas como asistente de los Raptors de Toronto con Nick Nurse, quien también fue despedido tras la campaña y posteriormente fue contratado por los 76ers de Filadelfia. La carrera de Griffin como entrenador inició como asistente de Scott Skiles con los Bucks entre el 2008 y el año 2010. En el fútbol internacional, Cristiano Ronaldo ya se instaló en Arabia Saudí. Karim Benzema asoma como el siguiente que se mudará. Y con Lionel Messi en la mira, el reino quiere asegurarse que el dinero generado por el petróleo sea inyectado en su liga doméstica de fútbol. La ambición saudí por atraer a los mejores futbolistas del planeta entró en otra dimensión ayer lunes, cuando el Fondo de Inversión Pública asumió un control mayoritario en 4 de los clubes más importantes del país. Uno de ellos es Al Nassr, el equipo donde juega Cristiano Ronaldo. Se trata de un proyecto de privatización que busca estimular la inversión del sector público en el deporte. El fútbol se ha convertido en una prioridad bajo la iniciativa respaldada por el príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohammed bin Salman, que quiere un cambio radical. Henry Llanos, Voz de América, Washington. Estas son las informaciones del mundo del entretenimiento. Desde Washington le saluda Tony Cano. El colega Alejandro Escalona disfruta de sus vacaciones. Spider-Man Across the Spider-Verse se estrenó en los cines de Estados Unidos y Canadá con una enorme recaudación de $120,5 millones, más que triplicando el debut de la cinta animada original de 2018. Y mostrando el tipo de crecimiento de taquilla de película a película, que sería la envidia incluso de las franquicias más poderosas de Hollywood. Across the Spider-Verse, de Sony Pictures, el animado de varios universos de Spider-Man, superó con creces las expectativas, obteniendo excelentes críticas, 95% en Rotten Tomatoes, y un fuerte entusiasmo por la muy anticipada secuela de la ganadora del Oscar, Spider-Man, Into the Spider-Verse. Así lo destaca la agencia de noticias AP. No es ningún secreto que Christopher Nolan hizo Oppenheimer para ser vista en la pantalla grande, pero no todas las pantallas grandes son iguales. Esa es parte de la razón por la que Universal Pictures ha puesto a disposición boletos de Oppenheimer anticipadamente para más de 1,000 pantallas de formato grande premium, con opciones. Sabiendo que esas palabras pueden volverse abrumadoras y técnicas, Nolan fue un paso más allá. En una entrevista exclusiva con The Associated Press, ofreció una guía de sus formatos favoritos. Explicó por qué es importante el formato e incluso dónde le gusta sentarse para que el público no sienta que necesita un título de escuela, de cine o uno en física antes de decidirse por una sala de cine. La actriz argentina Dolores Fonsi debuta como directora en Blondie, un filme sobre una madre adolescente cuyo hijo ha crecido y está por entrar a la universidad.
La cineasta buscó plantear una maternidad diferente en la que el sentimiento que predomina es el amor. Comenzó a escribir una historia sobre una madre sola con su hijo en 2017. Después de varios tratamientos, el guión, coescrito por Laura Paredes, estaba listo a comienzos de 2022 y la película fue filmada en mayo. Ya está en cartelera en México y próximamente llegará a Amazon Prime. Hasta aquí el mundo del entretenimiento. Desde La Voz de América en Washington, les informó Tony Cano. Y así llegamos al final de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco el privilegio de la sintonía. Soy Gustavo Cherkis y les invito a conectarse con nuestra página web, vozdeamerica.com, o seguirnos en Twitter, @vozdeamerica. Será hasta nuestra próxima emisión. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Voz de América en RCR 750.